Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Que sea en tu corazón, que sea en tu persona, que sea con tu familia, con todos tus seres queridos, con tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús en tu vida. Le damos muchas gracias a Dios por otro nuevo día, como siempre dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque nos permite estar vivos, respirar, disfrutar de nuestras familias, disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de su palabra, que es verdad. Y gracias a Dios por la salud y por todo lo que nos ha regalado Dios hasta hoy. Muchísimas gracias a Dios por todo. Así, hermanos, les pedimos, como siempre, que tengan su palabra de Dios a la mano, que tengan su escritura, para que no sean palabras de nadie, sino de Dios, que vamos a estar escudriñando, porque este es el propósito de este canal, darle la gloria a Dios Todopoderoso, escudriñando su palabra, que es verdad, y que Dios sea en tu corazón y en el mío, para aprender las escrituras. Una libreta donde tengas tus apuntes. Siempre les pedimos que apunten los versículos, que los lean, que se metan con Dios. Esto es algo personal entre tú y Dios, ¿verdad? No estamos enseñando ninguna doctrina, ni religiones, ni ninguna cosa que enseñan en el mundo. Estamos enseñando nada más lo que es la palabra de Dios, porque dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y no hay ninguna verdad fuera de su palabra. No hay ninguna verdad fuera de su palabra. Amén. Entonces así, hermanos, les pido que en esta hora abran su escritura en segunda de Timoteo 3, y vamos a leer nada más el versículo 1. Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer nada más el versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu a la letra, y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Señor, le damos muchas gracias, Señor, por este día, por su palabra, Señor, que es perfecta, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos da día con día, Señor, que nos permite respirar, Señor, y que todo lo que respire alabe a Jehová, que todo lo que respire te dé la gloria, Señor, te dé gracias a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sin usted, Señor, no tuviéramos vida. Sin todo esto que ha creado, Señor, sin todo esto que nos ha dado, Señor, no tuviéramos nada, Señor. Pero nos dio la oportunidad de despertar para darle la gloria, para escudriñar su palabra, Señor, para acercarnos a usted, Señor. Que su palabra sea entrando en nuestro corazón, Señor, quitando toda palabra vana y ociosa que no es de usted, Señor, y requerimos de su Espíritu, Señor Santo, que nos sea guiando, Señor, para que sea de edificación, Señor, para que sea levantando, tocando corazones, Señor, para que sea, Señor, levantándonos, Señor. Gracias le damos una vez más, Padre Santo, Señor, Padre Eterno, Señor, porque no somos nada y reconocemos, Señor, nuestra desobediencia delante de usted, Señor, porque no hay nadie perfecto, Señor. Pero, Señor, escudriñamos su palabra para que usted, Señor, sea guiándonos conforme a su palabra, Señor, y que nos sea guiando conforme a lo que usted quiere, mi Dios. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, el cual es el que está en esta tierra, Señor. Y, Señor, que sea usted, Señor, con todas las familias que sucedió la balacera en la escuela, Señor. Muy atentamente, Señor, le pido, Señor, que usted sea, Señor, tocando los corazones de aquellas familias, Señor, para que puedan, Señor, que pueda usted sanarle su corazón, Señor, porque es un dolor muy fuerte, Señor, que hemos pasado en estos tiempos, Señor, donde dice que estos tiempos son peligrosos, Señor. Y no nada más con esas familias, sino con todas aquellas que están pasando con un familiar enfermo, con personas que han muerto, Señor, y que ya no están con nosotros. A todas esas familias, Señor,
Que usted sea, Señor, tocando sus corazones, Señor, para que sea usted levantándonos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo se lo pedimos. Amén. Santo eres. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el mundo, hermanos, no hay nada bueno. Jesús ya lo dijo en su Escritura. Seguimos buscando del mundo y llenándonos de las cosas del mundo y de las cosas del mundo. Y el mundo nos indica y nos enseña todo lo que está aconteciendo en este mundo. ¿Por qué? Por no obedecer los mandamientos de Dios. Simple. Toda la gente y los ateos y toda la gente que dice que ¿dónde está Dios? Que por qué pasa esto que acaba de pasar con estos niños, lamentable, la verdad. Que un muchacho de 18 años tenga la capacidad de agarrar un arma, entrar a una escuela y hacer lo que hizo, es algo de verdad que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y la Escritura no miente. Y Dios nos empieza a decir, nos empieza a enseñar y nos dice, está escrito todo lo que viene. Y nosotros no queremos acercarnos a Dios, estamos llenos de todo este mundo y de todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo y no nos acercamos a Dios. Yo creo que no es tiempo ya para de verdad desechar a Dios y seguir escondidos de Él. Es tiempo de acercarnos, de que Dios cambie nuestras vidas y de nosotros empezar a analizar y escudriñar su palabra, que es la que dice todo lo que está por acontecer. Es lamentable que este muchacho se haya puesto de esa manera y que haya hecho sentir no nada más a los padres, a toda la familia involucrada de ellos y a todos los que nos duele que pasen cosas como esto, que no deben de pasar, pero lamentablemente están pasando. ¿Por qué? Por desobediencia a sus mandamientos de Dios. La tierra está como está porque la gente no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Es muy claro Dios cuando dice no matarás. Es muy claro. Abordando a eso, hermanos, en todas las naciones, por lo regular, 2 de esos 10 mandamientos sí están en la ley, de todas las leyes mundiales, que es no matarás y no robarás. Esas sí las agarran, y las guardan y las ponen en su ley. Pero aunque haya tantas leyes en este mundo, no implica que la gente sea obediente. Y pasan todas estas cosas. Siguen las muertes y siguen los robos en todo el mundo. Aunque hay leyes, ¿ven? Hay leyes que condenan el robo y la muerte. Hay leyes en todo el mundo que condenan el robo y la muerte. Algunos gobiernos son muy estrictos en muertes y robos, otros no tanto, pero siguen siendo leyes para que no matemos ni robemos. Pero la gente lo sigue haciendo, aunque hayan leyes. Los mandamientos de Dios es la ley perfecta. 10 mandamientos de Dios, no de los fariseos ni de los escribas, que nos indican quién es Dios. Y ya lo vimos en mensajes pasados. Los 4 primeros son importantes para Dios Todopoderoso. Del 5º al 10º son el amor al prójimo, que Jesús vino a enseñarnos. Vivió perfectamente, santo, puro. Y ya lo he dicho, estamos siguiendo al que es santo, estamos siguiendo al que venció la muerte y que nos da la vida. A Él estamos siguiendo con sus enseñanzas, con lo que hizo, no al que desobedeció, que es Adán, y todos venimos por Adán y por eso todos tenemos esta
carne desobediente, todos. Es allí donde la religión, la palabra de Dios no habla de religión. Todos somos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero vino uno a vivir recto, justo, a morir por ti, por mí. Esa es la gracia de Dios que hoy estamos. Y la gracia no implica desobedecer jamás. Que nadie te engañe. La gracia de Dios no implica que ahora por Jesús desobedecemos. Eso en ningún lado está, de Génesis hasta Apocalipsis. No dejes que nadie te engañe. Y el mundo está como está porque todas las naciones, todas las civilizaciones, todos los seres humanos, muy pocos son los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Junto, no separado. Junto, no separado. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que tienen la paciencia de los santos. Dice la Escritura, Apocalipsis 14:12. No hay tal cosa, ya en Primera de Juan lo vimos, que si dices y no guardas los mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y quién es un mentiroso si Satanás es el mentiroso desde el principio, no guardando los mandamientos de Dios? Y de ahí vino la caída, ángeles caídos, y todo aquel que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sus mandamientos, ¿qué crees? Estás caído. Y el mundo es ahorita, hoy es el reflejo de tanta desobediencia en el mundo, lo que estamos viviendo hoy. Y vemos cosas como esta que acaba de pasar, un niño de 18 años matando a tanto niño inocente en una escuela. Qué tremendo, qué tremendo. Y todos los que tenemos una responsabilidad como padres, en vez de enseñar de Dios, en vez de acercarnos de Dios, estamos enseñando cosas que no están bien. Todos somos culpables por no buscar de Dios. Todos. Hoy ha pasado esta situación, pero van a venir cosas peores. ¿Por qué? Porque la degradación del hombre está siendo cada vez peor y peor y peor, simplemente porque queremos vivir una vida conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que creo que está bien, cuando la palabra de Dios es clara y el amor de Dios es claro. Que es pecado transgresión de la ley, ya lo vimos, que es pecado transgresión de su verdadero amor, eso es pecado. El amor verdadero que proviene de Dios, ya lo vimos en mensajes pasados, Gálatas, 1 Corintios 13, el amor perfecto, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Ya lo vimos. Ese amor que proviene del Espíritu de Dios, que habla Gálatas, los frutos del Espíritu. Pero hoy en el mundo estamos en nuestro amor, Y la palabra es clara cuando dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En estos días, ¿cómo estamos? Si no estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. De aquí me voy a ir a Mateo 24. Y Jesús es claro cuando dice de lo que está por acontecer. No le quiten en 2 de Timoteo
o no lo pierdan, porque vamos a volver. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, vamos a leer del 3 al 14. Mateo 24 del 3 al 14. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu segunda venida? La segunda venida de Jesús, no tercera, no cuarta, segunda venida. Y en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una segunda venida. No hay tres, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Hay solamente una segunda venida. Cuando viene Jesús, ya no como Cordero de Dios, viene como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, porque Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, y la hora nadie la sabe, mas Dios Todopoderoso, el Padre que está en los cielos, sabe la hora exacta cuando Jesús viene, pero nos indica Jesús cuándo son estas cosas. Y aquí Jesús le dice a sus apóstoles, en el 4, dice versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Siempre aquí, hermanos, estamos diciendo, ten cuidado con todo lo que tú oyes acerca de Dios. Porque Jesús es claro cuando dice: mirad que nadie os engañe. No dejes que nadie te engañe. ¿Y cómo puedes saber si alguien te engaña o no? Escudriña su palabra. Escudriña lo que viene. Escudriña para que nadie te engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas veces ha pasado ya en la historia, hermanos, que mucha gente ha muerto por seguir personas y todo el mundo culpa la palabra de Dios, y a Dios por esa gente que ha sido engañada por otras personas que tuercen las escrituras? Por eso dice Jesús: ten cuidado que nadie te engañe. No estamos para torcer escrituras, estamos para escudriñarlas. Y todos aquellos que han sido engañados, ¿saben por qué? Por falta de conocimiento. Y así es un versículo que dice: mi pueblo fue destruido por causa de conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A su palabra. Todos aquellos y todos los mensajes que tú veas tienen que estar cimentados y su base tiene que ser su palabra. Ya vimos en Isaías 8 una regla: a la ley y al testimonio, a los 10 mandamientos y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque no les ha amanecido. Y todos los profetas fueron Israel y fueron mandados a Israel diciéndole al pueblo que por qué habían abandonado los mandamientos de Dios, todo lo más importante de Dios, porque sus mandamientos es su carácter, su amor, su forma de hacer las cosas. Los primeros 4 son amor al Padre, y del 5 al 10 amor al prójimo, lo cual Jesús vino a enseñar, no vino a abolir. Mateo 5:17, ya lo hemos leído. No pienses ni pienses que vine a abolir la ley. No pienses. Y el mundo está como está. ¿Por qué? Porque hemos abandonado sus mandamientos. Hemos volteado sus mandamientos para guardar lo que el hombre nos dice que guardemos.
Es tiempo hoy de que tu vida se ponga en su escritura. Lee su escritura, ten comunión con el Espíritu de Dios, orando, intercediendo, lo cual lo dije el mensaje pasado. Tú intercede por los que te critican, por los que te hablan mal de ti, por los que te hacen mal, por los que te dejan de hablar. Tú ora, acércate a Dios. Ora por ellos, bendíceles, que Dios sea obrando en sus vidas. Y tú acércate a Dios, porque Él nunca te criticará, nunca te pisoteará, Él nunca te da la espalda. Si tú le sigues su palabra y sus mandamientos, Dios siempre está contigo. Gloria a su nombre. Siempre está contigo. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, y cuántos han sido engañados y le echan la culpa a la palabra de Dios. Y todo lo que pasó, engañarán. ¿Sabes que quitaron la Biblia de las escuelas en Estados Unidos? La Biblia de las escuelas las fueron quitadas en Estados Unidos. En 1963, la Corte examinó las leyes de Maryland y Pensilvania, declaró que los ejercicios e instrucciones religiosas en las escuelas políticas violaban la Constitución. La decisión marcó el final de las lecturas y recitaciones compulsivas en las escuelas públicas de Estados Unidos. ¿Y qué crees? No nada más de Estados Unidos, porque México copia todo lo que Estados Unidos hace. Todos lo hacen. Y ahora le preguntamos al mundo por qué pasan todas estas muertes. Y desde 1963 quitaron las escuelas las Biblias de las escuelas. Y hoy el mundo está recogiendo todos los frutos que han sido sembrados, porque en vez de acercarse a la palabra de Dios, quitaron lo que hace que uno sea bueno, porque Dios es el único Rey absoluto que te dice que está bien y que está mal. Y el haber quitado la Biblia de las escuelas es algo terrible. Por eso hemos visto tanto ataque en las escuelas y todo lo que va aconteciendo en las escuelas, cambiando, quitando la verdad, atraer que la evolución y que tantas cosas que no tienen sentido. La evolución, si hay una evolución y si es verdad la evolución, entonces no hay propósito de vida. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Si hay una evolución, si es verdad, pero eso te lo enseñan en la escuela. Y entonces salen niños que no saben lo que está bien y está mal, y agarran escopetas y matan a gente y matan a niños. Hoy, por toda la gente que está en contra de su palabra, hoy tenemos el mundo como está, porque siguen sacando y quieren escudar su forma de ser, y quieren dártela a conocer, y quieren que tú a fuerzas, tú pienses que esté bien o esté mal, que tú aceptes todo lo que la gente mala quiere. Sacar la Biblia de las escuelas fue lo peor que le pasó a Estados Unidos. Lo peor. En 1963 y en el 25 de junio de 1962, un año antes, la Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecían descartar a Dios y la Biblia en nuestras escuelas públicas. El caso conocido como Ángel versus Vitale, 370, Estados Unidos 21, en 1962, fue del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que es inconstitucional que los funcionarios estatales hagan una oración oficial de la escuela y fomenta su rezo en las escuelas públicas. En un año antes sacaron que ya no se debería orar, y por no orar está el mundo como está y las escuelas como están. 13 colonias salieron, y
Y esta nación fue fundada, Estados Unidos de Norteamérica, 13 colonias, y vinieron como en las cortes, si dejan, en las cortes tienes que jurar, poner tu mano en la Biblia. Hoy todavía en las cortes, en la Biblia, tú juras y dices decir la verdad y nada más que la verdad y absolutamente la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Pero toda la gente atea, inconversa y toda la gente que ha llegado a los puestos de gobierno te están diciendo que quites la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué quitar la escritura? Porque la palabra de Dios te dice que está bien y que está mal. Que no le gusta la carne, que te digan la verdad. ¿Por qué crees que la palabra de Dios es verdad? Porque la palabra de Dios cambia tu vida, entra a tu vida. Empiezas a leer y empieza el Espíritu de Dios a cambiar tu vida. ¿Cómo es posible que quitaron la Biblia de las escuelas y hoy las Biblias en las cárceles sí las dan? Y ves a tanta gente que hizo lo que hizo, mató, robó, hizo lo que hizo. Y ahí sí, a ellos sí darles la Biblia. Ya cuando en las escuelas, o sea, en las escuelas tienes que tenerlas para que la gente no llegue a las cárceles. Pero ya cuando la gente, quitaste la Biblia de las escuelas, ya robó, mató, ya están en las cárceles, y ya que se degradó, entonces ya le das la palabra a Dios. Y yo he sido testigo de mucha gente que están en las cárceles y salieron de las cárceles y salieron conociendo la verdad, la palabra de Dios que es verdad, y cambió su vida para gloria de su nombre, porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando entra alguien y empieza a tener conciencia de Dios y querer leer por qué Dios es, si tú te metes en la palabra de Dios, Dios cambia tu vida, porque la palabra es verdad. En las cárceles sí se puede dar la Biblia, pero en las escuelas no. En las cárceles se puede dar la Biblia, pero en las escuelas no. No es al revés. Mejor darla en las escuelas para que no llegue la gente a las cárceles. Estamos en un mundo al revés, donde la desobediencia es lo más valioso. Donde la violencia, donde la desobediencia es lo más valioso. Estamos en ese mundo y todas seguimos diciendo que ¿dónde está Dios? El 6, oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí Dios, Jesús, está hablando precisamente mundialmente. Guerra siempre ha habido desde Génesis a Apocalipsis. Antes del año 2000, del año 2000 hubieron 2 guerras mundiales. Esto es palabra de Jesús. 2 guerras mundiales. La primera guerra mundial fue en el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Muchas muertes también. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. 2 guerras mundiales antes del año 2000. La otra, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Y todos sabemos, porque la historia nos lo ha dicho y en las escuelas nos lo han dicho, que ya el mundo ha sufrido 2 guerras mundiales y han pasado muchas guerras en todos lados. Siguen pleitos, principalmente por el pueblo Israel. Hoy tenemos al pueblo escogido por Dios, que es Israel. Israel está a nuestros ojos y fue comprobada una nación
y hoy es una nación, el pueblo de la Biblia, donde te dicen que este libro es religioso, que no es religioso. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con la historia y de Dios Todopoderoso, cómo creó las cosas y cuál es su término. Y escogió un pueblo. Jacob le cambió a Israel y la descendencia. ¿Y Jacob de quién viene? De Abraham. Y hoy tenemos en la vista en el mundo a Israel, y hoy estamos viviendo el 2022, ¿después de quién? De Jesús. Y el león de la tribu de Judá, ¿de dónde vino? Del pueblo judío, de Judá. Todo en la Biblia es verdad. Es verdad todo en la Biblia. Esta es la verdadera historia. Y nos dice Dios qué está pasando. Y ya hubieron 2 guerras mundiales y Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no te turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, pestes. Acabamos de ver lo que hizo el COVID. Y estamos hablando mundialmente. Ya han habido otras pestes anteriores, pero esta es mundial. El COVID, hoy han sido 528 millones de casos en todo el mundo, y estos son los que sí fueron detectados. Ahora la gente que no fue a ningún lado, que no son números reales, es más o menos 528 millones de casos en pestes, en una peste destructora, virus. Jesús lo viene diciendo 2000 años antes. 6.29 millones de muertos. 6.29 millones de muertos en pestes. Y hambres. ¿Qué viene después? Ha habido hambres en todo el mundo. Por eso mucha gente dice, no, como Dios y los niños allá en África que están muriendo. ¿Por qué es causa eso? ¿Es por Dios? Porque no hemos guardado sus mandamientos. Y todos aquellos que tuvieron la responsabilidad de traer niños a la tierra sin haber guardado lo que Dios dice, los trajeron, los abandonaron y los dejaron en la calle. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Y qué culpa tiene un niño al nacer y no tener la responsabilidad? Y hoy la cosa más grave, el aborto. No me importa si me critican o no me critican. El aborto, estás matando a un ser vivo, y lamentable que las mujeres salgan a protegerlo, porque eso estás matando a tu bebé. Ten responsabilidad de lo que haces en tu vida. Eso es lo que debes de tener una responsabilidad de cómo usas el sexo en tu vida. Porque está establecido que no debemos de tener sexo antes del matrimonio. Pero ¿qué pasa? No queremos lo de Dios y juzgamos lo de Dios. Y ahora esto es mi cuerpo, dicen. Y estamos viviendo cosas. ¿Qué leímos en Timoteo? Tiempos peligrosos. Dios da un libre albedrío para toda la gente y tú puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Dios no se mete, pero Él es el dador de verdad y Él nos va a juzgar el día de mañana. Aquí tenemos que escudriñar la escritura. Y yo digo una cosa, ¿por qué las mujeres y los gobiernos no hacen mejor? Ten a tu niño, y si ya cuando nazca no lo quieres, vamos a darle un lugar a ese niño, porque hay mucha gente que no puede tener hijos. ¿Por qué no piensan en esa solución mejor? Que los gobiernos hagan algo para que tengas a tu niño, y si al final no lo quieres, hay gente que puede cuidar de ese niño. ¿Por qué no dicen eso mejor? Pero quieren estar en libertinaje, quieren hacer todo. Hay condones en esta tierra, hay formas para que las mujeres no se embaracen.
Todo es responsabilidad. Y hoy dicen que es su cuerpo y que pueden decidir. Es tu libre albedrío. Pero esa es una gran desobediencia porque estás matando un ser vivo que está dentro de ti. Es un ser vivo ya, está latiendo el corazón, ya está vivo adentro de ti. Y si todas aquellas personas que están a favor del aborto, sus papás los hubieran abortado, no estuvieran a favor del aborto, porque ni existieran. Las cosas son como son. Y el mundo, estamos llegando a un lugar donde Dios estableció el matrimonio y ahora el matrimonio como el hombre quiere, no como Dios dijo. Y volvemos a lo mismo. Aquí yo no estoy para criticar a nadie, aquí estoy para decir la verdad. Y la verdad es Dios y es la única verdad. Dios te ama tanto que dio el libre albedrío. El libre albedrío te lo dio para que hagas de tu vida lo que quieras y Dios no te forza, Dios no te forza. Y este canal lo hemos abierto con el fin y el propósito de buscar de Dios, darle la gloria a Él y que tú y yo escudriñemos la Escritura, porque tiempos difíciles como en 2 de Timoteo acabamos de leer. Dice la palabra, reino contra reino, hambres. Después del COVID, ¿qué viene? Ya han habido hambres, como lo dije, pero ¿qué viene? Todo está subiendo, todo está caro, gente sin trabajo. ¿Qué viene? Hambres. En todos lados, en todo el mundo. Hay videos impresionantes de cuando están hay videos impresionantes que la gente hasta se está aventando de los edificios porque no tienen que comer. Y nosotros teniéndolo todo, comida, sanidad, estamos bien, mis hijos están bien. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios y acercarnos a Dios? Hambres y terremotos en diferentes lugares, no en el pueblo de Israel, en diferentes lugares. Jesús está hablando de terremotos en todo el mundo y hay muchos que yo he oído que dicen, pues como no, con la tecnología ahora podemos saber que hay tantos. No, los terremotos sí están siendo fuertes y van de mal en peor y la tierra está yendo de mal en peor y está un calentamiento global que el causante de todo eso ha sido el ser humano. El ser humano hemos sido el causante de todo esto y Jesús sabe todas las cosas y por eso las está diciendo en Mateo 24, porque Jesús es verdad. Todas sus palabras son verdad en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Ya vimos en mensajes pasados en Génesis la paga porque Eva le dio el fruto de comer a su marido. ¿Cuál fue? Aumentarle el dolor de parto a las mujeres. Por eso las mujeres tienen dolores de parto. El especialista es Dios, porque Él fue el mismo que implementó los dolores de parto a la mujer por causa de la desobediencia. Y aquí nos habla que todo esto será principio de dolores. Y el principio de dolores, yo ya tengo 3 hijos y mi esposa, yo estuve con los 3. En principio empiezan los dolores poco a poco y determinado tiempo, pero los dolores van siendo intensos y cuando el dolor va siendo intenso, el tiempo va siendo acortado. De eso se refiere Jesús. Los problemas, las tormentas, las hambres, las pestes van a empezar a generar más y más en corto y en menor tiempo y es como dolores de parto, principios de dolores de parto. Y todo esto lo estamos viendo mundialmente. Mundialmente.
Y esto está hablando Jesús mundialmente, por lo cual muchas creencias se han creído de un rapto que ni la palabra rapto existe, porque Dios no viene nunca en secreto. Y que alguien me diga cuándo ha venido Jesús en secreto a hacer las cosas, eso no es Dios. Dios no hace las cosas en secreto. Vean lo que viene: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y no está hablando del año 70, ¿saben por qué? Les voy a decir, porque Mateo fue escrito, ¿saben cuándo? En una proximidad de 55 al 70 años después de Jesús. Y cuando vino los romanos, el imperio romano, a derrumbar el templo, ¿cuándo fue? En el año 70 después de Jesús. Estas cartas están intencionadas para ti y para mí, para que veamos lo que va a venir. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi causa, y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas enseñando mentiras, las cuales la gente, en vez de leer la escritura, no la lee. Hay una segunda venida, no tres. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso Jesús empieza a mirar que nadie os engañe. Pero si la Biblia es la que menos leemos, ¿qué crees? Mucha gente, así como han sido engañadas y han sido muertas, y mucha gente le echa la culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada de culpa. Te da la escritura para que tú leas y veas lo que Dios tiene para ti y lo que te está diciendo Dios, y queriendo decirle Dios al mundo en su escritura, pero el mundo no quiere voltear a la escritura. Santo es. El 12, subrayen: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo están los tiempos hoy? ¿Qué es maldad? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la verdad? En mensajes pasados ya lo tomamos. Cuando búscate en el canal, vete a los mensajes pasados y vete las 5 verdades que habla la escritura, que es una verdad absoluta, que es Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿verdad? Dice la palabra que el Padre es verdad, el Hijo es verdad y el Espíritu es verdad. Su palabra es verdad, 4 verdades, y sus 10 mandamientos son verdad. Lo puedes leer en Salmo 19, en Salmo 119, léelo, donde dice que aparte de sus mandamientos son verdad y son eternos. Pero la gente se levanta enseñando engaños. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es maldad? Si Dios te dice que es la verdad, lo que es maldad está afuera de esta verdad, del Padre, del Hijo, del Espíritu, de su palabra y de sus mandamientos. Todo lo que esté afuera de esta verdad absoluta es maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Palabras de Jesús. Y porque creyeron mentiras, y por haberse multiplicado la maldad, mucha gente dejará el amor de Dios. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En Dios, en su palabra y en sus 10 mandamientos. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Todopoderoso. El que persevere en la fe. ¿Qué es perseverar en la fe? En lo que está establecido por Dios, sus mandamientos, que es Jesús. Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. Mateo 5:17, otra vez, léelo, que no dejes que nadie te engañe. Jesús nos dice todo y nos insta a que no nos dejemos engañar, y el mundo se ha multiplicado en maldad, lo que estamos leyendo ahorita en Timoteo, y nos regresamos a Timoteo. El mundo está hoy en un caos terrible.
porque aparte de que quitaron la palabra de Dios de las escuelas, las oraciones de las escuelas, volvemos a, lo repito, ahora sí se las dan a los que están encarcelados, pues mejor dásela a los niños para que no lleguen a la cárcel. Mejor dásela a los niños y a los jóvenes para que no lleguen a la cárcel. Pero hoy, como está la situación, en 2 de Timoteo 3, leímos el 1, otra vez también debes saber esto, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y Jesús nos dijo ahorita en qué tiempos más o menos estamos, hermanos. Estamos en tiempos ahorita, acorde a las palabras de Jesús, en dolores de parto, tormentas, pestes, hambres, guerras, y ahorita la de Ucrania con Rusia, que puede explotar en una tercera guerra mundial, que sería algo catastrófico. Pero estamos ante los ojos de la nueva orden mundial, de la nueva orden mundial. Y la misma palabra de Dios nos dice todo lo que está a acontecer y todo lo que está pasando y estamos viviendo hoy. 2 de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y hay personas que te dicen, ámate. Es que si tú no te amas, no amas a los demás. Precisamente porque nos amamos de más, no valoramos a los demás. Precisamente porque nos amamos de más, no valoramos a los demás. Ya hemos visto también, haya pues este sentir que hubo en Jesús, que el cual siendo semejante a Dios, no escatimó a sí mismo, y se despojó tomando forma de siervo. Si Jesús se despojó de sí mismo para venir en carne a servir, eso es lo que Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Te niegas para que el Espíritu de Dios obre en tu vida y que los frutos del Espíritu, que son amor, paz, benignidad, gozo, el verdadero amor, estén en tu vida y que tú vivas una manera conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Todo en el internet que es, yo ya gracias a Dios me salí del internet, veo notificaciones, es lo único que hago, pero yo ya no me meto en eso. ¿Saben por qué? Porque es pura vanidad, pura vanagloria, puro presumir, es nada más. Y amadores de sí mismos, puro selfies. Estás viendo cualquier video y te salen videos de muchachas bailando de esto. Ya todo es nada más darte y darte y darte y darte. La tecnología, úsala. Es buena para tu negocio, para lo que sea, sí, pero no para encadenarte en deseos de la carne. Amadores de sí mismos. Todo lo que está en Facebook, en TikTok, en todo lo que sale, la mayoría es pura porquería, vanidad, vanagloria, egoísmo, avaricia. Es la verdad. Por eso la gente se siente sin vacía. ¿Sabes por qué? Porque más se encadenan en un teléfono, más se encadenan en algo que no les ayuda a ser mejores. No, se sienten menos y menos y menos, porque entretienes más y ves tiene carro, tiene casa, tiene todo, y te sientes infeliz por no tener las cosas que ellos tienen, cuando te debes de sentir feliz porque tienes la vida. Y porque tienes a Dios Todopoderoso, que Él dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, y que dio a su Espíritu Santo para que te llenes de Él, y que no tengas necesidad de desear nada. Al contrario, tener la verdadera prosperidad, ya lo vimos en mensajes pasados. Amor, benignidad, fe, paz, mansedumbre, templanza. Esa es la verdadera riqueza. Si tú estás en Dios, dice que todo lo que hagas, Dios te prospera, pero no tienes que tener ningún corazón de que esperar, Señor, dame. ¿Cuál dame?
Da gracias a Dios por lo que tienes. Da gracias en tu vida por todo lo que tienes. Unos niños acaban de fallecer porque una persona llegó sin amor, sin nada, y balaceó a maestros y niños. Y esos niños tenían la oportunidad de vivir, de ser lo que fueran. Maestros, ingenieros, no sé. Pero les privaron de su vida, y tú que la tienes, encarcelado en un teléfono, mirando quién tiene, quién no tiene, qué tiene, qué, y mirando puras cosas. Ya toda la desobediencia está en el internet. Si antes nos programaban en la televisión con películas y programas, por eso se llaman programas. ¿Por qué? Porque programan al ser humano. No somos felices porque todo es tener. No es tener, es dar. Dar amor, dar paz, dar benignidad, dar palabra de Dios. Usa esta comunicación, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios, acercarte a Dios, y que entre la palabra de Dios, de justicia en tu vida, y que seamos mejores personas. Eso es verdadera prosperidad. Eso es estar con Dios. Eso es tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no se mide por lo que tienes la prosperidad, sino por lo que Dios deposita en tu vida. Eso es la verdadera prosperidad. El 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ávaros. ¿Qué es la persona ávara? Que quiere tener y tener, que desea lo que tienen los demás. Vanagloriosos dice, dentro del ámbito religioso se habla mucho de la vanagloria, ya que se considera que la persona que continuamente destaca sus virtudes, sus acciones y posesiones frente a los demás está cometiendo un ataque a los valores. Se considera que pasa a ser alguien que no es humilde. Lo puedes buscar en el Google. Vanagloria, toda la gloria. Por eso Jesús es sabio cuando dice: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? No importa todo lo que tengas en esta vida, si pierdes de tu alma, ¿en qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Ahora, toda la gente que estamos viendo, le voy a decir, si la palabra de Dios fuera mentira, vamos a decirlo así, si fuera mentira y no hay un Dios, no hay vida eterna, no hay infierno, no hay nada, pero tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, porque te dice ser bien, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ese es seguir a Jesús, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando un Dios te dice ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si tú vives de esa manera y mueres, y no pasó nada, no existió nada, no hubo Dios, no hubo cielo, no hubo tierra, ¿qué perdí o qué perdiste? Nada, pero te portaste bien amando a Dios y a tu prójimo. Pero si hay un Dios, si hay un Dios, si hay un cielo, si hay vida eterna, si hay un infierno, si hay, como la palabra de Dios dice, ¿qué perdiste si no buscaste a Dios? Todo. Porque viviste tu vida de acuerdo a lo que tú quisiste, pero al final perdiste la oportunidad de vivir con Dios por el resto de tu vida. Hasta por sentido común es mejor vivir de la manera que Dios dice. Ahora, volviendo a las pruebas de vida, Jesús es verdad. Vivimos el 2022, hace 2022 años Jesús murió en una cruz. Y la prueba de ello es que todo el mundo tiene y estamos viviendo después de Jesús 2022 años. Está el pueblo de Israel, el
pueblo de Israel está a los ojos de todo el mundo. Y todo lo que viene en la Escritura, por eso dice que la palabra y su palabra es verdad, porque es verdad. Aquí nomás dije una suposición. Si no existe nada y no hay un Dios, pues ¿qué pierdes si te portas bien? Pero si sí existe, pierdes todo. Por eso es mejor buscar de Dios, y en tiempos donde la palabra misma te está diciendo en qué tiempos estamos viviendo. Dios no cambia, el que debe de cambiar es uno. Y su palabra lo hace. Con su palabra hace las cosas, forma y crea, y con su amor cambia. Su amor de Dios es el que cambia al ser humano. Su amor, que vino a morir hace 2000 años en una cruz por ti y por mí, para que tuvieras oportunidad, arrepentirte, aceptarle, arrepentirte, acéptale, arrepiéntete y acércate a Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ¿verdad que estamos en esos tiempos? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ven, hasta la palabra dice natural, y la naturaleza ahora dicen que no, ahora hasta en contra de lo natural están, y dicen que están bien. Esto del niño que entró, este joven que entró con 18 años a matar niños, es natural. Matar por matar. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. La crueldad hoy en día, en todo México se soltó una crueldad muy fuerte por mucha gente que está en el narcotráfico peleándose mercados, y la crueldad es intensa, es muy fuerte. Y no nada más la crueldad de México, de Estados Unidos, de todo el mundo. Crueldad. La crueldad está en el hombre, y mientras que no busquemos de Dios, se va a hacer más entenebrecido. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Jesús, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Se acuerdan del mensaje pasado en San Juan? Vamos a ir a San Juan rápido. Dice San Juan 3. Ya saben el de todo el mundo se sabe ese, para decir que son salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo a condenar al mundo. Y con estas palabras la sacan de contexto para decir, ya ves, Dios no te condena. Sí, mandó a Jesús para tener vida y para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la forma, el camino de cómo seguir a Jesús, sus enseñanzas, su vida, la verdad. Él es la verdad, tenemos que estar en su verdad, no en nuestra verdad. Y la vida, porque Él la da. Nadie llega al Padre sino es por mí. Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, creer. No nada más decir, pues creo en Jesús, hace 2000 años murió, sí creo. Pero si no le sigues, no crees. No es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado, El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
En otras palabras, ¿cómo puedes ser salvo si no crees en la salida, en el camino, en la verdad que Dios, el Padre, mandó aquí a la tierra? Por eso todo aquel que no cree en Jesús, Él es el camino. Y hay muchos que han dicho que hay tantos caminos. No es cierto, es que es por medio de Jesús. No hay otra verdad, no hay otra salida. Y si el Padre mandó es esa salida para el ser humano, y si no la aceptas, ¿cómo? Del unigénito Hijo de Dios, el 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, quisieron vivir de una manera no acorde a creer en Jesús y a vivir en el camino de Jesús, sino vivir en forma de oscuridad, en forma de desobediencia. O sea, no te quitaste la manera de vivir de Adán y Eva. Quisiste seguir en el camino de Adán y Eva y no quisiste seguir en el camino que da la vida, porque Él resucitó al tercer día. Punto. Prueba fehaciente de que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios y el ejemplo tuyo y mío para llegar al Padre, porque Él es el camino, Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras no daban testimonio de Dios. Si tus obras no dan testimonio de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo sacan de contexto, porque obediencia es obediencia a Dios. Ahora es hacer obras buenas, no obras malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabras de Jesús en Juan 3:16. Esta es la condenación, que los hombres amaron más la luz que las tinieblas, y hoy en el mundo predomina las tinieblas que la luz, hasta que venga Jesús en su segunda venida a establecer su reino. Dice: amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es amar los deleites? La concupiscencia. ¿La concupiscencia qué es? Concupiscencia todos la tenemos, porque los frutos de la carne, ¿cuáles son? Ya lo vimos. Gálatas. Gálatas 4. Vamos a Gálatas. Gálatas 5, Gálatas 5, 19 al 21 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ya 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y si te has identificado con algunas obras de la carne y deleites de lo que está hablando aquí, dice: amadores de los deleites más de Dios, amadores de los deleites de la carne, que todos esos deleites que acabamos de mencionar son los que proliferan en todo el mundo. Aquí no es de creerse nadie bueno, aquí es de buscar de Dios, y estamos en tiempos peligrosos. Este mensaje es para decirte que estamos en tiempos peligrosos. Este mensaje es para que tú aceptes a Jesús como Salvador, te rindas ante Él, te niegues a ti mismo
Empieza a escudriñar su palabra. Dile al Espíritu de Dios que vive en ti y que te ayude. Nadie somos perfectos. Necesitamos ayuda y Jesús la dio. Es por gracia. No merecemos, pero Dios da su gracia y Dios Espíritu Santo para que tú y yo caminemos en su voluntad. No que seamos rebeldes en su voluntad. Amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la condenación que habla Jesús. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Qué es pecado? Desobediencia. ¿Qué es desobediencia? ¿Qué dice 1 de Juan? Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de su amor de Dios. Arrastradas por diversas concupiscencias de la carne, deleites de la carne. Perseverar en la fe es ya no estar en la carne, salirte, negarte a ti mismo para caminar con Dios. Empezar a que Dios empiece a depositar los frutos de su Espíritu en ti. 7. Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su palabra y los 10 mandamientos. No pueden llegar a la verdad. Hagas como hagas, si no está esa verdad absoluta en ti, eres desobediente. Eres desobediente. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, así es. Estamos viviendo en tiempos bien desagradables y la Escritura nos dice todo lo que está pasando. Y Dios ha dado la Escritura porque te ama, para que te acerques a Él. Esto que sucedió y esto que pasa en todo el mundo, y muertes y violencia y guerras, y todo es por causa de que no queremos aceptar lo que Dios dice. Y es la prueba eficaz de que Dios es real, porque el mundo está como está, porque no guardamos sus mandamientos de Dios, no de los fariseos ni de los escribas. Me mandaron un video en el cual lo vamos a poner para que ustedes lo miren. Y no me toca a mí decir si está bien, si está mal, no. Lo único que sí puedo decir es que qué tristeza que a los niños les estemos enseñando, como en este video, a cargar, a descargar un arma, y que no les enseñemos en verdad a los niños el amor, y que no les enseñemos a los niños en buscar de Dios, en llenarse del espíritu de fe, de mansedumbre, de paz, a tener un mundo sin violencia, un mundo sin odio, sin rencores. Y solo eso puede pasar cuando te metes, que le das al niño armas para que cuando crezcan no hagan cosas semejantes a las que han pasado y que nos acontecen día con día. Y que hoy el mundo va de mal en peor y estamos en principios de dolores. No dejes que nadie te engañe. Vamos a poner el video. Y es lamentable que para la persona que está ahí sea algo muy bonito enseñarles a un niño, pero en vez de eso enséñale a amar, a respetar, valores que ya no hay, valores que ya se olvidaron, y que seguimos dejando que el internet y todos los programas de televisión y las películas nos sigan programando nuestras vidas y sigan guiando nuestras vidas. Quiero terminar con el Proverbio 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Proverbios 22:6. Que Dios te bendiga, que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida. Y le damos gracias a Dios por todo. Y dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Hey, what's your name? Maverick? That is awesome. How old are you, Maverick? He is 4 years old. Show me what you do with the gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in? High five. Yeah, get it done. Whoa. That is adorable.